El impuesto de la Real Federación Española de Automovilismo. Ingenuo de mí. Yo que pensaba que la guerra de las licencias autonómicas contra las emitidas por la española había terminado hace años, con la aceptación por parte de esta, Tribunal Supremo mediante, de la validez de las autonómicas por mandato constitucional. He de aquí que la Federación Española, o mejor dicho sus componentes a sueldo, ven peligrar sus escandalosas nóminas, la del presidente, por ejemplo, que cobra más del doble que el presidente del Gobierno de España para manejar unas 21.000 licencias en el año 2022. Sí es cierto que, según sus estatutos, es una entidad privada sin ánimo de lucro, es decir, puede hacer y deshacer económicamente lo que le dé la gana, siempre que la Asamblea lo apruebe y no se utilice el dinero público que recibe para nóminas. Por ello, el señor presidente tiene un límite de 90.000 euros al año, más que el presidente del Gobierno. Así que, como le parece poco, decide que las licencias autonómicas no sean válidas para las competiciones nacionales, ya que las organizan ellos. Cualquier deportista puede competir en territorio nacional con las autonómicas, pero no en las nacionales, que también se desarrollan dentro de territorios autonómicos. Pero claro, al prohibir el uso de las autonómicas en sus carreras, homologa, dicen ellos, a que los deportistas tengan dos, la territorial y la nacional. Y en las autonómicas se está por la labor de emitir las propias, ya que es dinero que se gestiona por ellas mismas, sin tener que ir el dinero a Madrid y esperar a que vuelva. Esta guerra la viví en primera persona siendo presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo hace la friolera de 35 años y veo estupefacto que nada cambia. Y para más insulto a los deportistas, el actual presidente de la española, como no puede subirse el sueldo más, decide engordarse el bolsillo con lo que él llama un incentivo a su gestión, que no deja de ser una comisión por cada euro que los deportistas ingresan en la cuenta de la española. Un 1,5% anual sobre los ingresos propios de la Federación, que se calcula para este 2023 en más de 5 millones de euros. Lo que le valdrá un extra de alrededor de 82.000. Ya tenemos un salario de 172.000 euros. Pero claro, como está la vida de achuchada, recibe además 2.500 euros al mes para vivienda, por aquello de que la Constitución defiende una vivienda digna. Y digna ya es, por 2.500 euros al mes. Añádanle gastos de representación, viajes, dietas y seguridad social, por lo que solo el presidente nos cuesta a los deportistas alrededor de 350.000 euros, lo que decía, más del doble que el presidente del Gobierno por gestionar 21.000 licencias. Me hace gracia lo de incentivo a su gestión. Si no está usted incentivado, váyase a su empleo anterior si lo tenía. Aprendió rápido de su antecesor y lo terrible es que lo hace bueno. Seguiré hablando de esta guerra la próxima semana. Firmado Kiko Magaña.